Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la semana del primer domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo desde 14 hasta 16 y desde 22 hasta 24. En aquel tiempo, el Señor Jesús volvió a Galilea, llevado por la fuerza del Espíritu, y su fama se divulgó por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Pero se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, con seguridad ustedes me dirán este refrán, médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún. Y continuó, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Palabra del Señor. El evangelista Lucas nos regala en este texto, lastimosamente falta la parte central, que es precisamente la lectura del profeta Isaías, aquella profecía sobre el siervo ungido de Yahvé, con el cual Jesús se identifica, y por eso este texto, con razón, está considerado el manifiesto programático del Señor Jesús, es decir, el texto con el cual el Señor Jesús revela desde el comienzo su misión, el sentido de su misión, el por qué ha venido. Bueno, pero al mismo tiempo nos revela la dramaticidad de la condición humana cuando se cierra en sus propias categorías y prejuicio. Dice el evangelista Lucas que Jesús fue a Nazaret, su pueblo, ahí se había criado, todo el mundo lo conoce, pero saben también que ya había tenido éxito en otros pueblos, por ejemplo en Cafarnaún, porque de regreso del desierto, de regreso de los 40 días y 40 noches, después de haber ganado las tentaciones, siempre empujado, asesorado por el Espíritu Santo. Recordamos que cuando Jesús había salido del río Jordán, después del bautismo de Juan, el Espíritu, bajo forma de paloma, había bajado sobre él y se había apoderado de él, y desde aquel momento lo guiará dándole fuerza hasta el momento de la Pascua. Bueno, siempre dejándose mover por el Espíritu, después de haber ya empezado su predicación, que en estos comienzos tuvo mucho éxito en diferentes partes de Galilea, la región del norte donde también se encontraba Nazaret, y después de haber ya sanado algunos enfermos y expulsados unos demonios en Cafarnaún, bueno, Jesús regresa a su pueblo y la gente sí le gusta cómo habla Jesús, pero más que todo quiere ver algo tan portentoso, no solamente para creer en él, sino también porque están llenos de celos con respecto al hecho que Jesús, siendo de Nazaret, se había ido a cumplir estas grandes señales a otro pueblo. El campanilismo, así como lo llamamos aquí en Italia, que significa las rivalidades entre pueblos, los celos que muchas veces siguen dividiendo y arruinando las comunidades, incluso las comunidades cristianas.
no lo hemos inventado nosotros en nuestros días. Ya evidentemente existía a la época de Jesús. Hay un problema, que las señales, los milagros de Jesús no se pueden exigir, mucho menos por celo, por rivalidad. Solamente se pueden acoger con fe. Y como Jesús dice claramente que Él no ha ido para dar espectáculo, porque cuando uno exige el milagro para ver algo de portentoso sin tener un contexto de fe, se reduciría a simple espectáculo. Entonces Jesús deja entender de manera muy clara que no hará ningún milagro. Y este es el problema grave, que al final lo rechazarán. Lo rechazarán ¿por qué? Porque Jesús no satisfa a sus pretensiones. El error fundamental es doble. Tener el prejuicio de conocer a quién es Jesús. ¿Acaso no es el hijo de José? Esto podría pasarnos a nosotros también después de muchos años de ser cristianos, caer en la trampa de pensar que ya conocemos todo del Señor Jesús. En cambio, siempre tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos para profundizar su conocimiento y sobre todo exigir algo de Él. Porque cuando uno exige es porque considera de tener derecho. En cambio, aquí lo que es fundamental es una lógica de gratuidad. Todo Jesús hace por nosotros por gratuidad, por puro amor, y nosotros también tenemos que creer en Él y seguirlo con la misma gratuidad, no para pretender algo de Él, sino el don de la vida, que es precisamente lo que ha venido a darnos en abundancia y en plenitud. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y para no caer en la trampa, en el error de la gente de Nazaret, tratamos todos los días de encontrar un tiempito para leer el Evangelio, para poder conocer siempre más bien al Señor Jesús. Entonces, incluso esta dinámica de gratuidad que tal vez al comienzo nos puede parecer un poquito complicada, un poquito heroica por nuestro instintivo egoísmo e interés, poco a poco se hará más natural.